Bueno, somos Carol León, Gabriela Mary y Gabriela Valencia y nos tocó el capítulo de cuáles son las novedades visuales. Para empezar, hay una pequeña introducción que habla de que existen pues nuevos temas, tecnologías y prácticas que entremezcladas dan evoluciones graduales en cuanto pues a los patrones establecidos por los métodos visuales, que es pues el tema de estudio de este capítulo. Este capítulo examina el estatus del pensamiento visual en la comunidad sociológica, el impacto de las nuevas tecnologías en los métodos visuales, el desarrollo continuo de la parte como de documentación visual y a su vez la sociología visual. Y conjunto con esto, las cuestiones relacionadas a las complejidades éticas del mundo de la investigación visual. Dentro de esto, desde la perspectiva del autor, se enfatiza en el aspecto práctico, es decir, en el uso de imágenes para estudiar problemas y cuestiones específicas de la sociología, la antropología, la comunicación y demás temas. Gran parte de lo que se analiza es la fotografía como factor principal y se habla de las innovaciones relacionadas con respecto a esto dentro de las revistas científicas. Entonces, para comenzar, la publicación de investigaciones sociológicas basadas en datos visuales es un método cada vez más frecuente. Eh, en el capítulo brindan varios ejemplos. Para empezar está el ejemplo del estudio de Rank que se realizó en 2003, que es sobre la incidencia de la pobreza en Estados Unidos, y se habla de que las imágenes se utilizan como un método que da rostro a los datos estadísticos. Eh, en un breve resumen, esta publicación habla de una contextualización de la pobreza junto con otras variables sociológicas como lo son la vida familiar, el desempleo y la migración global. Estas fotografías son utilizadas como una forma subjetiva entre el espectador y el argumento. Dentro de este ejemplo se habla que las fotografías son importantes, sin embargo, son secundarias porque la dimensión visual no se encuentra integrada totalmente a la investigación. Así que se habla que dentro de este método es posible encontrar y publicar fotografías útiles, pero también se utilizan imágenes que no cumplen como con un propósito visual de contar una historia. Y el segundo ejemplo que se da es el de Context, que publica ensayos fotográficos, dentro de los cuales emerge un pensamiento sociológico directamente conectado a las imágenes, en lugar de solo como ahondar en las palabras de un texto. El ensayo fotográfico pues, de esta revista es Gold, también en 2003, y ahora sobre la diáspora israelí, básicamente habla de que las imágenes se organizan de una forma conceptual y tienen una manera cronológica de presentar las ideas. Este ensayo fotográfico muestra la posibilidad como de un pensamiento sociológico sugerido prácticamente en su totalidad a partir de imágenes, y la intención de esto es que los sociólogos consideren las fotografías como datos visuales. Entonces habla como de una trayectoria de dos datos estadísticos impresos en la parte visual. Entonces, en este sentido, se habla de que las fotos son similares a todas las formas de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, y que la fotografía es especialmente útil en estudios sobre el cambio social. Bueno, el siguiente son las nuevas tecnologías y estas son las nuevas formas de pensamiento. Bueno, primeramente se habla de que lo verdaderamente nuevo en la sociología visual es el uso de la tecnología para la grabación, la organización, la presentación y el análisis de la información visual. La primera tecnología que se presentó y nos muestra en el texto es Hipercar. Hipercar permite organizar la información de una manera no lineal y ha desarrollado estas historias de un modo que el espectador o la persona que lo use no tenga que como enfocarse en que tenga un principio, un medio, un final definido, sino que pueden ignorar todo aquello que no les interese y pueden saltarse a lo que les interese. El formato principal de esta está compuesto por módulos que establecen una lógica para todo el proyecto. Las categorías de primer orden son muy parecidas a los módulos y las categorías de segundo orden son los elementos desplegables debajo del título del módulo. La información de tercer orden aparece en los diversos enlaces de los artículos, ensayos fotográficos, periódicos y otros documentos de archivo diseminados con libertad en todo el sitio. Esto permite que se pueda considerar un tema específico con mayor profundidad, otorgándole al libro o a lo que se está como viendo en el momento ese tangencial para el estudio académico.
Por otro lado, estos programas permiten que se puedan desplazar las personas que los usan libremente y con creatividad, entonces se pueden usar como filmaciones, bocetos, mapas de lugares, explicaciones etnográficas. El formato solamente como que induce a que ese tipo de cosas se puedan hacer, tanto formal como informalmente. El CD-ROOM, que es uno de los uno de los derivados de Hipercar, ha sido revolucionario para la antropología y la sociología porque ha permitido que se pueda como documentar las cosas desde la parte de imágenes o de los filmes. Una serie de imágenes o una serie de un filme pasa a ser una investigación. Como resultado, esta etnografía está deconstruida a partir de la lectura, como de esas lecturas visuales. Bueno, dentro de esto también surge el cuestionamiento que se le dan a estos aportes, ya que más allá de lo tecnológico, se tiene en cuenta que, uno, la longevidad es determinante porque es una cuestión que cada programa de computación tiene un desarrollo como pues continuo, que se tiene que estar cambiando sus sistemas operativos, por ende el sistema operativo de Apple puede llegar a pasar a OS X y a sus terceras versiones como cada vez que se tenga que actualizar. Entonces esto demanda un rediseño. Ese rediseño puede generar que los datos anteriores tal vez no se pasen o no se transfieran de una adecuada manera y se puedan perder como proyectos. Por ende, mientras un libro puede durar perfectamente 50 años, esta tecnología tiene un plazo máximo de casi 10, 15 años, un poco menos si dentro de la nueva actualización no se logra como pasar los proyectos. La segunda cuestión es la organización y la distribución. La organización y distribución del material en forma electrónica es muy diferente a la forma tradicional, puesto que esta permite que la información no se pueda como articular dentro de ediciones o cosas así, y al mismo tiempo no permite que se pueda imprimir. Por ejemplo, los libros ilustrados o los artículos de de una revista imponen limitaciones que no existen dentro de la web. O sea, dentro de la web no hay limitaciones, pero al pasarlo como a un punto físico, tal vez sí, pero ese punto físico va a ser más posible como que se pueda organizar dentro de la redistribución que se generen para los próximos proyectos, mientras que en la web se puede perder. Yo les voy a hablar de la continuación de lo tradicional y los problemas de investigación. Por un lado, en la continuación de lo tradicional se encuentran los ejemplos de los estudios visuales de utilidad. Uno de ellos es el estudio visual crítico, que se basaba en el estudio de Einstein y este se centraba en cómo los patrocinadores, la tecnología fotográfica y las formas de difusión influyen en aquello que se comunicaba en las fotografías. Es decir, las fotografías en sí eran una crítica y transmitían críticas. Por otro lado, está la sociología visual y uno de los primeros en practicarla fue Northlet, que reunía fotografías que documentaban la vida cotidiana. Él a sus fotografías les agregaba leyendas de textos sociológicos y lo que buscaba era transportar al espectador al mundo cotidiano y esto se convierte en la base del análisis sociológico. Por otro lado, tenemos la elicitación fotográfica que esta buscaba probar ser capaz de estimular los recuerdos y memorias de las personas por medio de la fotografía. Esto condujo a que los debates no fueran tanto el qué sucedió, cómo y cuándo, sino buscaban que fuera más el qué significó para ti lo que se está retratando en la imagen. En cuanto a los problemas de investigación, se encuentran dos, que es el consentimiento y la confidencialidad. El consentimiento va muy ligado a la fotografía de la vida pública y como los fotógrafos no tienen el consentimiento de todas las personas a las que se está fotografiando, pero esto también se convierte en un problema para ellos, pues de tener este consentimiento y de que las personas sepan que se les está fotografiando, se pierde la genuinidad de los aspectos, digamos, de su cara, sus expresiones y todas estas cosas que busca retratar la fotografía genuinamente. Pero también se convierte en un problema para ellos, pues ellos como en sí no tienen este permiso para fotografiar a las personas. Y muchas veces les toca pasarse por fotoperiodismo o fotodocumentales para que estos puedan adquirir esos permisos. Por otro lado, tenemos la confidencialidad, que va muy ligado a la protección del anonimato de los sujetos. Y por último,
Tenemos que Gold, eh, para solucionar estos dos problemas, propuso un concepto que es llamado sensibilidad, que básicamente buscaba que el investigador desarrollara una comprensión profunda del sujeto al que se iba a fotografiar, de modo que pudiera determinar eh, qué individuos y qué actividades podían ser fotografiadas y cuáles eran los métodos correctos para hacerlo, para de esta forma poder usar correctamente las imágenes que serán tomadas. Y para finalizar, a modo de conclusión, el autor tiene una esperanza de que los métodos visuales se vuelvan aún más importantes en los diferentes campos de investigación, donde ya se han comenzado a afianzar y también que se reconozca la potencialidad de los nuevos medios, manteniendo aquello que resulta útil de los métodos tradicionales, pero también reconociendo el derecho de los sujetos, para que se exija una posición un poco más ética y más amplia. Muchas gracias y las referencias.